Bienvenidos a una nueva aventura del Chess Team. Yo soy Ese. Y yo soy Chilu. En el episodio anterior nos embarcamos en una nueva aventura con amigos. Y ahora nos metemos por el bosque para seguir el trekking. O sea, la primera parte se va por la playa. Tras una caminata nos topamos con señales de osos en la zona, pero esto no nos detuvo. Creo que es hora de sacar el bear spray, el aerosol para antiosos, porque puede haber osos en esta área. Finalmente llegamos a nuestro destino, el increíble glaciar Grewin. Están acá los témpanos, están acá al lado, son enormes, está espectacular, yo no me imaginé que iban a estar tan cerquita. Acá disfrutamos de remar en kayak entre icebergs y comer un asado en la playa. Ah, qué momento, qué rico, no saben. Esa noche acampamos con la emoción de estar rodeados de fauna salvaje en los alrededores, aunque algo nos inquietaba. Esto es De oso. eso es garra de oso, mirá, estamos ya acá en la Santilla. Chicos, pueden dejar de molestar. Mañana les contamos cómo sigue si sobrevivimos esta noche con osos o no sobrevivimos. Un nuevo día comienza, nos vamos para afuera. Yo me voy para afuera. Buen día. Buenos días. Qué noche, Tete. No sabes lo lindo que está afuera. Sí, hace frío afuera, no quiero ni salir, está todo nublado. No, tenía calor un momento. No estuvo tan mal, podría haber estado peor. Te iba a decir que estaba en muy poco lugar para moverse y darse vuelta. O sea, es como que te das vuelta, trabajas con uno, si te das vuelta, te trabajas con el otro. Encima dormimos tipo botella, sí. ¿no? Uno por un lado, otro por el otro. Botella tal cual, tipo botella de champán, ¿viste? Que tiene más formita que se adapta una con otra, así. Frío, ¿no? Pero Entonces. nada de frío, eso es Perfecto. un placer. Nada de frío. Y el piso un poco duro porque no tenemos aislante, pero va bastante bien. Yo mucho mejor de lo que pensé que iba a dormir, mucho mejor. Yo incluso dormí con calor, así que en un momento me saqué la manta con la que estábamos tapando y creo que estamos con toda la ropa puesta, ¿no? Así que. Sí, la verdad que re bien. Re bien. Dormimos poco, dormimos no muy profundo, pocas horas, porque nos íbamos despertando todos. Creo que nadie durmió muy bien. Salvo Santi y Damo, los dos de las puntas durmieron muy bien. ¿Sí? En medio no dormimos. Y eso que eran los que más riesgo tenían a estar, que los ataque un oso, ¿no? Sí, y tener frío también por estar al borde. Estamos tomando desayuno, desarmando la carpa y empezando a preparar todo para volvernos. ¡Nos fuimos! Dejando todo ordenadito, todo limpio y sin rastros de que pasamos por acá, salvo un pedacito de huevo que se cayó ahí, que eso se lo va a comer el primer pájaro que pase, y nos vamos. Este campamento llega a su fin, emprendemos el viaje hasta la costa. En la costa nos esperará la lanchita, esperemos, con suerte. Así que tenemos todo ese trayecto para llegar hasta allá y embarcarnos para cruzar nuevamente al continente. En realidad acá también es el continente, pero es del lado de enfrente. Pero como no se llega por tierra, tenemos que llegar por barco. O por helicóptero, porque vimos también que venían un par de helicópteros acá y aterrizaron acá enfrente en el glaciar. Pasan todo por ahí y están aterrizando allá atrás. Lo bueno es que no vinieron osos a la noche. Sobrevivimos la noche en la carpa. Es muy bueno eso. Sí, claro.
Salió todo bien. Igual acabamos de ver huellas de osos, creemos que grizzly, en el camino, así que en algún momento tuvieron grizzlies por acá. Lo que sí vimos un montón es ardillas, una cantidad de ardillas. Pero aparte lo gracioso es que las veíamos pasar, tipo veíamos la sombra y decíamos, hay animales, ¿qué hay ahí? Y miran ardillas, estaba divertida, son divinas, está lleno de ardillas. Y hablando de rastros de osos, miren lo que es esto. No es que me guste mostrarles esas cosas tan feas, pero es re loco encontrarse un desecho de oso así grande en el medio del camino. La paz que transmite este lugar es alucinante. Miren qué curioso, esto es un fiordo y está toda la marea baja. Eso normalmente se llena de agua y se conecta con esa parte del fiordo de allá atrás. O sea, ahora se formó un río y parece un lago, pero la realidad es que es todo un fiordo, todo conectado. Estamos con la marea baja ahora, que está subiendo. Ahora es re loco esas casitas que se veían ahí en el horizonte, es que están de este lado de la tierra principal. Porque no se llega por tierra a estos lugares. O sea, esto es la península súper grande de un fiordo, súper profundo, que tiene toda montaña, glaciares, no hay caminos. Y no se llega por tierra, se llega solamente por mar. Así que toda esta gente vive totalmente aislada, vive solamente, se transporta o en hidroavión o en lanchas o barcos. Es todo lo que hay, impresionante. Ah, ya llegamos. Pensé que faltaba más. Acá llegamos a nuestro destino final de este lado del fiordo, todavía tenemos que cruzar. O sea, termina el trekking, pero no termina la travesía. Tenemos que esperar a la lancha que nos venga a buscar hasta acá. Acaba de venir nuestro transporte marítimo, la lanchita, que nos va a llevar hasta Homer. Un grupo va en esta y otro grupo va en la otra, tal cual vinimos, dos lanchas chiquitas. Así que vamos a hacer lo mismo a la inversa. En un ratito ya estaremos por allá, tomando un rico cafecito, o por lo menos ese es mi plan. No sé si Chiru piensa igual. Tenemos que subir todos juntos, vení para acá, no podemos hacer nada raro. ¿Te puede haber dado título para el video? Sí, todos juntos o nada, 30 pies. No! Go! Go! Run! Hello. Okay, okay. Tell him he's coming. He'll be here in a little bit. Acá dice el capitán que viene en un toque. Si empieza a traer agua. Perfecto, chicos, gracias. Los chicos se quedaron y ahora viene la lancha a buscarlos porque no podemos ir todos juntos. ¡Un montón! ¿Eso es nutria? Bueno, en la vuelta vimos de vuelta nutrias, miren. Ah, mirá cómo flotan. Qué gracioso. Sí, hacen la plancha, boludo. ¿Qué lleva la patita? ¡Qué divinas! Son un montón. Ay, por Dios. Son como re focas, son re parecidas. De vuelta nos encontramos con las nutrias estas en esta vuelta hacia la costa. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Llegamos finalmente a puerto, vamos a bajar y me voy a tomar mi café. Toma. Resulta que nosotros nos adelantamos a los chicos, ahora vienen en el otro barquito, nos vamos a esperar acá. No sé si No, nos no vamos a sé esperar, si lo vamos a o nos vamos a ir a tomar algo. En el café los vamos a En el esperar. café me parece que los vamos a esperar. Bajó tanto la marea que está muy inclinada la rampa y para subir está difícil. Tiene mucho pendiente. Entonces tiene este tipo de escalerita para poder subir más fácil. No esperaban terminar el trekking con esta subida, ¿no?
Nos acabamos de tomar un café espectacular ahí acá atrás, en el puerto, en la marina, enfrente de la marina, y ahora estamos volviendo a nuestra casa temporal, acá con los chicos de la ruta. Pobres chicos, les dimos su Pobres descanso, pero ahora no deben estar tan contentos que lleguemos de vuelta. Nada, por ahí sí. Es un placer cuando uno está solo y tranquilo en el motorhome, así que imaginamos que de vuelta el quilombo. ¿Qué dice la gente? Mira esta Pelu. ¡Pelu! ¿Cómo andan? ¿Descansaron de nosotros? ¡No! Dice que no descansaron de Dice que nosotros. no descansaron. Entonces les teníamos que dar más tiempo. Mira, acá está Gris. Gris. Hola, Gris. Hola. Muy buenos días. Hoy arranca una nueva aventura, con suerte. Vamos a ver osos, básicamente. Pero vamos a ver si se da, porque estamos en un lugar que dicen que aparecen porque es una zona donde hay muchos salmones. También es una zona de pesca, justamente por lo mismo. Así que vamos a ir justamente para ese lado, donde están todos los pescadores, donde está el río y donde están los salmones. A ver si los osos también se despertaron temprano como nosotros. Yo espero que valga la pena habernos despertado tan temprano. Es un trekking corto, son unos 4 kilómetros más o menos, así que arrancamos la mañanita con un trekkingcito. El punto es que este lugar tiene nada, es grande, hay que ver dónde tenemos más chances de ver osos, porque ya veo que nosotros estamos en una punta y los osos están en la otra. Si bien nos enteramos que los ven acá, a los osos, no está preparado el parque o el lugar como para avistar osos. Digamos que es algo que pasa, pero no es que haya un lugar específico donde estén. Así que en realidad los tenemos que salir a buscar nosotros. Muy idílico, ¿no? Qué lindo, cuenta corriente, acabo de pasar con calle. Lleno de salmones ahí, venimos a ver osos comiendo salmones, así que tenemos muchas chances porque... ¡Qué locura! Impresionante la cantidad. Están en un remanso, por eso están acá, están descansando. Ellos nadan en contra de la corriente y ahora no estaban nadando en contra de la corriente, estaban como a favor y sin embargo están quietos en el lugar. Hace varios días que no ven osos por acá, así que me parece que son bastante bajas las chances. Sacamos una conclusión, y es que nosotros estamos caminando río arriba. Y río arriba no hemos visto salmones, prácticamente no hemos visto pescadores, y menos que menos hemos visto osos. La conclusión es que todos los pescadores están allá abajo, se pescan a todos los salmones no llegan hasta acá arriba, por ende no hay osos porque no tienen qué comer. ¿Llegó a esa conclusión la Chilu? Bueno, ¿para dónde va? ¿Para abajo? Todavía no habíamos hablado si volvemos para atrás o no, Vamos acá, mira. pero bueno, lo podemos conversar. ¿Qué fachamos? Estamos acá en el 32 y acá, más hacia atrás, tenemos la idea de que acá va a haber salmones y pescadores, en el 10, porque este río es en el que vimos los salmones antes. El 11 es un número de la suerte. Yo creo que Y es por eso- primo. Y es primo. Y nos Me- gustan los números primos. Nos encantan. Así que vamos a ir al Bueno, 11. para ese análisis técnico vamos para... Bueno, recién nos cruzamos con unos pescadores que nos acaban de contar que ellos no han visto osos hasta ahora, tampoco han visto salmones. El tema es que, como dicen que no hay suficiente luz, tampoco es fácil de ver los salmones en el agua. Sí. Eso es un pescado muerto, ¿no? Mirá. Está saliendo de Está saliendo del agua, ¿eh? Está buscando pescados. La emoción de este momento. Les justo acaba de prender la cámara para contarles que un pescador nos acaba de contar que ayer en este mismo lugar había visto osos pescando. En el momento que estaba sacando la cámara vi el oso este. Así que qué emoción, gente. Lo logramos. Logramos lo que queríamos ver, un oso pescando en el río. Es un grizzly, es un brown bear. Vimos un oso, gente. Ahí. Se está volviendo, ¿no?
Está acá nomás. Vamos a ver si nos acercamos más todavía. Qué emoción, qué lindo ver esto. Claramente este oso acaba de pescar un salmón, porque ahí lo veo comiendo y con un salmón. Ahí no lo veo. Mirá, acabo de mirar, boludo. Sí, miró para acá, no Sí. Más rápido que el Orfrey. Chiquitito, claro. Chiquito. El Orfrey viene lento. Bueno, como les contaba, estaba comiendo pescado. Se ve que había encontrado un pescado y lo estaba comiendo ahí afuera, pero en un pescado que ya pescado. Pasa que a veces queda el resto ahí, entonces los encuentran ahí fácil. Está re entretenido con los peces, igual jamás va a venir para acá. ¿Vio? Qué tomaza. ¿Vio? No, está pescando feliz. Sí, no sé. Por la duda, no para Sí. No, chicos, Está chucho pescado. Pero dame el ver a Mari si te vas. Pues si te vas. No, yo no me voy. Es National Geographic en vivo y en directo. Es impresionante. Toda la vida soñé con ver esto. Impresionante. Y Mari estaba que, chicos, vayamos, no, me voy de acá. Y se estaba llevando y se iba, se estaba llevando al Beosper. Digo, bueno, andate, pero dejanos el Beosper. Porque recién se acercó, o sea, como que nos miró y se empezó a acercar un poquito para nosotros el oso. Pero bueno, el oso está feliz pescando y comiendo, o sea, no es peligroso. Ponle que lo lleguemos a intimidar, le puede molestar que estemos acá, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos y espantarlo y nada más se va a ir. No es que está cazando ni nada. Esa es la teoría. Piensen que el oso está feliz de la vida pescando y comiendo un montón y no somos su target, no somos su alimento, no le interesa cazarnos en lo más mínimo. El punto es, bueno, que no se sienta intimidado. Pero igual hay bastante distancia prudencial entre el río, pasto y nosotros estamos en una tarima, así que hay una buena distancia. Y él acá viene con pescado. Están pescando un montón acá la gente. Qué bárbaro, y pasan con los pescados al lado del oso, impresionante. Está acá nomás gente, miren lo que es esto. no se puede creer. Mirá, ahí la gaviota pescó un... Y ahí va el oso a Sí. sacársela. Mira. ¿Se lo saca o se lo lleva? Esta es Nat Geo, Ahí la gaviota se ya tiene el pescado. Ah, increíble. Este chico estaba recién acá abajo en el agua cuando venía el oso, así que nada, se salió. Cuando empezó a avanzar el oso, se salió para afuera, muy prudentemente. Ezequiel está haciendo una videollamada en este momento para mostrarles el oso en vivo a su papá y a su familia, así que re emocionante, re lindo. El papá de Ezequiel es veterinario, ama a los animales y nada, imagínate la emoción de poder verlo así en vivo en una videollamada. Te mandamos saludos, Juan Carlos. Dejamos al oso atrás y nos vamos a ir en busca de más osos en la desembocadura, que es donde podemos probablemente encontrar más osos. Si no, la verdad es que estamos tan contentos de haber visto este oso. Está en la emoción de todos acá. Nos acabamos de encontrar con Damo, el italiano, que también estaba en busca de osos y justo nos encontró cuando habíamos encontrado el oso. Llegamos a la desembocadura del río, a la unión de los dos ríos, el principal que veíamos antes y este chiquito. Un montón de gente pescando acá, pero aparte de eso es re loco que hay una mesa ahí para limpiar los pescados en el medio del río. Ah, lo enganchó en la aleta, ¿viste? Sí. Ah, lo suelta. No, hay varias regulaciones para los pescadores. Primero que solo es fly fishing, o sea, con mosca. Solo un anzuelo, no pueden tener más de un anzuelo. Y la otra cuestión es que si se engancha el pez por cualquier lado que no sea la boca, lo tenés que largar. ¿Y eso porque no se sabe, no? Eso me imagino que para que no se deprede, el humano no deprede los salmones que hay. Claro. No se lleva una gran cantidad, que acá vienen muchos. No. Maybe the same. You will never know. Two in less than 5 minutes. El mayor lugar de pesca acá es impresionante. Claramente está en el río principal porque miren lo que es esto.
Ahí está el oso corriendo por el agua. Ahí agarró un pescado. Yes. Está lejos igual, acaba de pescar un pescado. Estaba corriendo a full. No, va a llegar a la desembocadura. Tres minutos atrás estábamos en este punto donde está el oso ahora, re loco. Si no nos íbamos 3 minutos después. ¿Vieron cuando les mostramos recién todos los pescadores? Estábamos parados exactamente donde está el oso ahora, pero hace literal 3 minutos, Qué gracioso. Y llegó corriendo hasta acá desde allá arriba. Impresionante. Vino con una velocidad, ¿no? Sí, rapidísimo. Están atentos los pescadores, ¿no? Como que ya guardaron las cañas. Sí, se van corriendo. Estaban re acostumbrados. Lo están espantando. Lo están espantando, están con piedras, están golpeando ahí la mesa. Sé que a los pescadores no les gusta mucho estar ahí. Igual lo loco es que estuvo ahí como 10 minutos comiendo, nadie hizo nada, se quedaron todos quietos y bueno, ahora empezaron a espantar, que para que no hayan disturbios. Nos acaban de avisar que hay 2 osos más, así que vamos a ver si... Hay uno que me parece que ya se fue, que no sé si es el que acabamos de ver. Vamos a ver si encontramos el otro. Y ahí está el otro oso. Se va a la gaviota con su comida para que no se la saque el oso. Ahí agarró un salmón y se lo llevó ahí para comer. Mira, veníamos por el sendero y acá vimos este pozo de pasto pisado, de lecho pisado. Y dice Damo que ahí es donde duermen. Increíble, la verdad, qué día, gente, qué espectáculo. O sea, qué día no, qué mañana, porque fuimos temprano, nos compensó el ir temprano. Valió 100% la pena haber venido a este lugar. Fascinante, Russian River. Va terminando este día y va terminando este viaje también. Vamos a ir viaje, esta vez por nuestra cuenta. No tenemos muy bien definido el destino, pero sí que vamos a ir por nuestra cuenta. Vamos a ver si nos alquilamos un auto o algo para ir al Denali. Ya vamos casi 1 mes y medio de viaje juntos y es hora de darles a ellos su espacio y su lugar y que recuperen su rutina. Así que bastante nos bancaron ya. Bastante paciencia nos han tenido. Sí, la realidad es que nos encantaría alquilar quizás un auto o un motorhome acá en La Dasque, recorrer un poco más, pero es impagable alquilar cualquier cosa acá. Así que vamos a ver si conseguimos algo barato como para poder hacer por lo menos el Denali. Nos gustaría conocer esa área que es una de las zonas más lindas de Alaska y bueno, después seguir viaje. Este lugar es alucinante. Esto me recuerda a un tremendo episodio que si no lo vieron vayan a verlo. De hecho es uno de los episodios que menos vistas tuvo el canal. Lo que pasa es que se nos había roto la compu, se nos complicó editarlo. Lo editamos con el iPad, no quedó tan mal editado, pero las tomas igual eran increíbles y el video está muy bueno. O sea, la aventura que hicimos ese video estaba muy buena. Se los cuento rápido, bajamos con el kayak por el río Limay desde Bariloche hasta Confluencia y nos encontramos con uno de estos botes bajando los rápidos. O sea, para nosotros nos daba miedo porque el kayak nos daba miedo porque eran muy grandes las olas del rápido y pasó uno de estos botes rígidos como si nada ahí surfeando las olas del rápido, no lo podíamos creer, increíble. Así que si no lo vieron, se los dejamos acá porque está bueno, de verdad. Y así seguimos camino rumbo a Anchorage, donde nos esperaban aún más aventuras. Pero antes, nos detuvimos en este simpático pueblito para pasar la noche. Llegamos a Hope. Este lugar es muy característico de acá del norte de Alaska. Guille, vos que no actuás, ¿me contás dónde llegamos? Llegamos al pueblo de Hope,
que está un pueblito muy chiquito, de muy poquitas casas, que tiene una onda muy hippie. Sí. Frente a resumiendo. Anchorage. Frente a Anchorage, es Frente a verdad. Anchorage. Anchorage estaría para allá cruzando el fiordo, porque estamos enfrente a un fiordo. Volvimos al mar del otro lado. No sé si llega a ser un pueblito esto, son 5 casas locas, es una calle. Habrá 1, 2, 3, 4, 30 casas, o 30 negocios en realidad, ni siquiera son casas. Pero todos muy pintorescos. Una particularidad de Hope es la cantidad de edificios históricos que se pueden ver en todas sus calles. Esto se debe en parte a su aislamiento geográfico y al tamaño reducido de la comunidad, lo que permitió que estas estructuras se conservaran, en lugar de ser reemplazadas por desarrollos modernos, y al mismo tiempo forman parte de su atractivo turístico, con varios de ellos preservados como parte del distrito histórico de la ciudad. Increíble, ¿no? El origen de este pintoresco pueblito se remonta a fines del siglo XX, cuando buscadores de oro se instalaron en sus inmediaciones. Y obviamente para cerrar el día, ¿qué vamos a hacer? Tomar un café. Un cafecito. ¿Qué opinas de nuestro último día de ruta con los chicos de la ruta? Nuestro último día de ruta tocó nublado, lluvioso y feo, para variar, pero bueno, así es Alaska, así que ya nos acostumbramos. Y bueno, Alaska nada. llora nuestra despedida. Mirá qué poética me puse. O sea, va a ser muy raro volver a encontrar el motorhome vacío, porque nos pasa cada vez que vienen también a comer el resto de la banda, que cuando se van nos queda como una sensación de vacío rarísima. Va a pasar lo mismo acá, o sea, porque ya es como que después de un mes y medio el ritmo nos acostumbramos a que nada, haya más gente. Sí. Así que bueno, nada, va a ser raro, Va a va a ser ser raro. raro acostumbrarnos. Yo creo que el lunes va a estar feliz en Un día Pelu nos miró fijo, nos dijo necesito hablar seriamente con ustedes, dijo yo necesito recuperar mi cama, así que les pido por favor desalojen en los inquilinos, así que es todo culpa de Pelu. Pobre Pelu, pobre Gaquilo, la paciencia que nos han tenido, pero igual durante el día ellos usan arriba como si fuera su casa, obviamente de noche no duermen. Podrían, nosotros no los echaríamos. De hecho, es joda, pero parece verdad esto, porque Pelu hace 5 días atrás empezó a subirse a la cama de vuelta. O sea, tuvo todo este tiempo que estuvimos nosotros durante 40 y pico de días, nada, ni se subía porque había asumido que había sido derrotado, o sea que le habíamos robado la cama. Que no era así, obviamente se puede decir, pero no le gustaba. Fue cuando tuvo la charla con nosotros. Sí, después de la charla empezó a subirse. Fue cuando tuvo la charla con nosotros. En verdad, lo que pasó fue que nos fuimos de camping una noche y él asumió que ya nos habíamos ido, volvió a su cama y cuando nos vio de vuelta, como, ¿qué onda? Así que bueno, nos toca un último día de ruta con un día muy muy feo, la verdad que no, tiene su encanto, pero bueno, no se disfruta tanto. Así Seguimos que viaje. todavía queda Alaska por conocer. Llegamos a Anchorage y estamos buscando carpas para nuestra próxima aventura, que es acá a pocos kilómetros, a varios kilómetros, pero para llegar justamente tuvimos que alquilar un auto y ahora estamos buscando carpa porque nos vamos al Parque Nacional de Nali, es el mismo en el donde se metió el de Into the Wild, de la película. Bueno, esa película que es muy conocida, si no la conocen, véanla, que está buena, y también hay un libro. Cuestión que estamos planeando una travesía de campamento, en carpa, así que tenemos que armarnos de todos nuestros equipos porque los dejamos todos en Argentina y como estamos medio en bolas, bueno, vamos a comprar lo que hay disponible. En este caso estamos acá decidiendo la carpa, y la carpa que encontramos es la más o menos potable, una persona, así que nos vamos a tener que amuchar, pero es más barata y bueno, nada, vamos a ver si zafamos con esto. Igual tiene el mismo tamaño que tiene nuestra cama de motorhome, o que tenía nuestra cama de motorhome, de 1,20 m por 2,13 m, así que bien. Que va a ser una carpa, por ahí no la más óptima, pero sí la más barata. Y tenemos que ver bolsa a dormir, un par de cosas más, para tener armado el equipo básico, por lo menos, y poder mandarnos para el parque. Y para poder viajar también estos días que nos quedan en Alaska, porque
pasamos a un auto ahora. Alquilamos un auto, así que nos vamos a ir moviendo en auto. Y de paso en el Walmart te venden armas de todo tipo. Tan fácil, se compran en el supermercado. Muy loco. Qué distinto de otros países y de otras culturas. Es raro ver que esté tan normalizado el tema del uso de armas acá. Es un poco chocante, pero bueno, es un tema cultural. Igual, como decía antes, no es tan chocante en Alaska como por ahí en el resto de Estados Unidos. Alaska por ahí más un tema de también viven mucho acá de la casa, están mucho en el wild y bueno, también es una manera de defensa que se supone que igual no deberían nunca usarla en defensa porque uno tiene que hacer todo lo posible para evitar un encuentro con un animal salvaje y un ataque, pero bueno, en el caso de necesidad, bueno, tienen arma ahí. Pero bueno, sí es raro, la verdad. Y de a poco nos vamos despidiendo de todos. Acá se van los chicos de Americando, Fer y José. Se van separando del grupo, al menos nosotros que seguimos camino, nos vamos a volver a ver. Triste, no llegan todas las despedidas. Pero bueno, siempre nos vamos a volver a encontrar. Chao amigos, nos vemos en el barco. Nos vemos en el barco. Vamos en Ahí el está. barco, ahí con todo. This is the Big Bang, the cracking of the core. Llegamos a buscar el auto, que lo hicimos por Tour, una plataforma que no habíamos usado, donde es tipo el Airbnb de autos, así que ahora vamos a ver si encontramos el auto efectivamente y si podemos abrirlo. Vamos a ver cómo funciona este sistema, esperamos que no nos hayan cagado de que exista de verdad, parece que sí porque hay un montón de autos, así que estamos por empezar en el lugar correcto. Así que bueno, ya ahí nos dejaron los chicos acá y en un rato vamos a ir a buscar todo nuestro equipaje y ya despedirnos de nuestros amigos los chicos de la ruta después de un almuerzo riquísimo de despedida con salmón que nos regalaron de Alaska. No saben qué felicidad haber recibido ese salmón. No saben lo rico que estaba. Si quieren verle un poco del almuerzo y sobre ese salmón, pueden ir a ver el video de los chicos de la ruta. Que acá les dejamos el link de su canal y que si aparte no están suscritos todavía, obviamente vayan y suscríbanse. Que se lo merecen con todo lo que nos han dado y todo el tiempo que nos han recibido en su casa. Se van a morir el sistema, esto está todo hecho virtual, o sea, no hablamos con nadie, es todo un sistema por una aplicación. Ahora supuestamente está la llave en algún lado, ya vamos a enterar dónde. Y nos subimos al auto y nos vamos, está genial, muy bueno. Hasta se quiere sacar fotos a todos los daños que pueda tener el vehículo para justamente mostrar. Esto normalmente uno lo hace con las agencias que alquilan autos, lo hace directamente con el agente, pero bueno, acá como todo por nuestra cuenta, tenemos que ahora mandar en la aplicación todas las fotos que sacamos para mostrar que no lo traigamos de vuelta con ningún daño nuevo. Bueno, ahí vinieron a alcanzarnos las llaves porque nos vieron que estábamos sacando las fotos y todo, y justo acá está el dueño o el que lo gestiona y bueno, ya tenemos las llaves así. Ah, y lo más gracioso, nosotros empezamos a hablar en inglés todo, ¿no? Para coordinar esto y dice, no, yo hablo español. ¿Y de dónde soy? No, de Puerto Rico y acabo de venir a Puerto Rico y bueno, justo, así que sí, muy buena onda, como siempre los puertorriqueños la mejor onda. ¿Qué onda? Tenemos vehículo propio. Tenemos vehículo, tenemos casa rodante. Así que bueno, ya estamos motorizados, ya estamos con casa motorizada con ruedas. Ponele. La ventaja de usar esta aplicación que estamos usando, Turo, es que sale mucho más barato que alquilarlo por una agencia común, tipo Europcar, Hertz o Alamo, Thrifty, todas esas que son generalmente mucho más caras que alquilarlo por particular. Y sobre todo acá en Alaska, que Alaska es súper caro para todo, así que esto fue una opción un poco más barata por lo menos, así que nos vino bien. Venimos a buscar nuestras cosas y ya despedirnos definitivamente de los chicos. Y vámonos va. Y estamos viendo, por ahí sigue. Mira. Ahí. Normalmente cuando podemos elegir el auto que alquilamos, en este caso era la única opción disponible, así que no pudimos elegir, pero cuando podemos elegir, elegimos que sea tipo hatchback o tipo rural break, entonces se le pueden bajar los asientos y dormir bien cómodos hacia lo largo, pero bueno, este era con baúl. Pero así todo no está nada mal, Tiene como la separación del baúl con el resto medio chiquita, pero igual el auto es enorme, entonces entramos bien. Lo que tiene es que tampoco inclinado el asiento, pero no está nada mal igual, Vamos a probar. Yo creo que mejor que dormir en el asiento tipo reclinado adelante, esto va a ser más cómodo. Claro, o si no, la otra era yo dormir en el asiento de atrás, como yo soy chiquita, entro perfecto en el asiento de atrás, me queda cómodo. El asiento reclinado adelante también tiene sus pendientes, como que Sí, estás sí, así. por eso, Sí, es más que pendientes. para mí es más cómodo. Más plano. Ahí vamos a ver, y si no, igual tenemos la carpa, pero en caso de que llueva o esté muy feo y no queramos dormir en carpa, el auto es una muy buena opción, me parece.
Mamá, te mando besos, si me estás mirando por el canal del Chess Team, ya te dije que lo sigas, pero bueno, no sé si me haces caso. Porque a nosotros nos seguimos, imagínate al Chess Team. Señora, Media síganos. pila, claro, Margarita. Seguinos, Margarita, dale, ponete media pila. ¡Copate! Arrancamos. Una nueva aventura para el No Chess te largo lo Team. que les queda de la noche, boludo. Cambiamos de Chess Una Móvil. nueva aventura para el Chess Team. Bueno, pásenla lindo. Bueno. Bueno amigos, esta ha sido la convivencia del Chess Team en el Mamotreto. Yo les manejo el canal acá, ¿vieron cómo Esto ha sido Próximo. una aventura más para el Chess Una Team, aventura para los más. chicos de la ruta. La próxima aventura, convivencia en el barco. Exactamente. La parte 2, la parte 2 de la Se convivencia. viene Convivencia 2 en el Caribe. Chao, los queremos mucho. Chao.